Ahí está. Listo. Gloria al Señor. Gloria sea al Señor. Les saludamos desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. Hemos empezado a ver la doctrina de Cristo como base del discipulado de la Iglesia. Y para los que están a distancia, también les saludamos. Gracias a Dios por su presencia en esa transmisión a distancia. A los que están presentes, gracias a Dios también por su presencia aquí. Bien, hemos estado hablando ya de la doctrina de Cristo, hemos hablado una parte introductoria, también hemos hablado de cómo el espíritu de la profecía, el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Jesús está desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, y de ello hablaremos más adelante, pero estamos siguiendo la estructura que nos da la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, la primera epístola, 1 Timoteo 3:16, donde nos da 7 principios de la doctrina de Cristo. Estos mismos 7 principios los encontramos también en Filipenses capítulo 2, del 5 al 11. Y estos 7 principios son la deidad de Cristo, la humanidad de Jesús, la humillación de Cristo, la exaltación de Cristo, su poder, su gloria y su eternidad. 7 principios. Estamos hablando ahorita de su humanidad. Hemos hablado de su humanidad en diferentes aspectos. Hemos visto, él fue engendrado, fue concebido de un vientre femenino, una mujer. María fue elegida por Dios para ser ella el vaso a través del cual habría de desarrollarse el cuerpo de Jesús el hombre. Nació de manera natural en la perspectiva humana, se identificó con nosotros, y Jesús lloró, tuvo hambre, tuvo sed, se cansó, tuvo necesidad de dormir, sintió el dolor físico que le fue ministrado desgraciadamente por causa nuestra, la aflicción que sufrió en los azotes, en los golpes, en la corona de espinas, en el hecho de llevar el madero cargando hasta que su cuerpo desfalleció, y Simón Cireneo tuvo que ayudarle llevando el madero hasta el Calvario. La palabra Calvario es la raíz de calva o de calavera, y entonces ahí fue crucificado el Señor, nuestro amado Señor. Experimentó carencias, y esta parte es la que creo que no mencionamos la semana pasada. Él experimentó carencias. En Lucas 2:7 vemos un dato interesante que contrasta con la ley mosaica, la ley de Dios dada a través de Moisés al pueblo de Israel. Lucas capítulo 2, verso 7. Bueno, dice: parió su primogénito, le envolvió en pañales, acostóle en un pesebre. Le acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Pero ahora veamos el verso 24, dice, desde el verso 22 al 24. Dice: y como se cumplieron los días de la purificación de María, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor. Verso 23, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Y para dar la ofrenda, conforme a lo que está dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Es importante aquí hacer la clarificación del evento, porque en realidad por cada primogénito de familia y por cada varón debía traerse un cordero para ser ofrecido delante del Señor, delante de Dios, en sacrificio. Esa era la ley, así decía la ley, un cordero. Sin embargo, la ley misma decía: si no alcanzare su mano para dar un cordero, traerá el sacrificio de los pobres. 2 tórtolas o 2 palominos. Son 2 avecillas pequeñas, 2 palomas, 2 pichones, que habrían de ofrecerse en sacrificio por este bebé que había nacido. Es importante esto en cuanto a la pobreza que él experimentó. Mateo 8:20. Mateo capítulo 8, verso 20.
Dice ahí, Jesús le dijo, las zorras tienen cavernas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Esto habla de que él no tenía un lugar de habitación. Podría decirse en la casa de sus padres, pero era de sus padres, no era de él. Y en 2 Corintios 8:9 va a decir el apóstol Pablo, ¿por qué se hizo pobre el Señor? 2 Corintios capítulo 8, verso 9. Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Aquí tenemos el fundamento de amor. Por amor, Cristo se hizo pobre. Se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros. Y debemos entenderlo siempre en la escala correcta. Porque yo puedo decir, bueno, no tengo tanto dinero. El punto radica en que primero nos hace ricos en espíritu. Nos da de su gracia abundante y la gracia del Señor no tiene límites. Después, enriquece nuestra alma con su gozo, con su presencia, nos hace bienaventurados. Y finalmente, viene a traer la provisión a nuestras necesidades materiales, nuestras necesidades prácticas. Entendamos que lo que está diciendo aquí es la abundancia de gracia. Esto lo dice el verso 7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, y en palabra, y en ciencia, y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, que también abundéis en esta gracia. Y ahí vemos los fundamentos de fe y amor. La abundancia de gracia es la riqueza que nos da Él con su pobreza. Hay más detalles que podemos dar en cuanto a la pobreza del Señor Jesús como hombre. Como hombre, que quede claro, Él se hizo pobre. Y tres detalles muy importantes. Número 1, la cruz no era de Él. La cruz no era de Él. La cruz era de un salteador y homicida. Un hombre que había sido apresado por los delitos cometidos y había sido juzgado y había sido condenado a la cruz. ¿Cómo se llamaba? Ahorita se me olvidó el nombre. ¿Cómo? ¿Cómo se me fue a olvidar el nombre ahorita? Es, Barrabás. ¿Sí era Barrabás? Vamos a verlo. Creo que sí, mi hermano, a ver. Sí es Barrabás. Gloria sea al Señor. ¿Cómo se me fue a olvidar tan... Bueno, gloria sea al Señor. Gracias a Dios que somos un cuerpo. Pastor, ¿también se puede decir que la cruz era de nosotros también? Es correcto. La cruz era nuestra. La cruz era de Barrabás, que era nuestra. Él toma la cruz por nosotros. Pero vamos a ver dos aspectos de pobreza después de lo que es la cruz. Número 1, la tumba. La tumba no era de él. Vamos a Marcos, creo que está en Marcos, lo acabo de leer apenas hace rato. Y en Marcos capítulo 15, bueno, ya que estamos aquí en Marcos 15. Sí, es Barrabás, efectivamente. Gracias, mi hermano. Marcos 15, 11. Pero ahora, en Marcos capítulo 15, en el verso 43, José de Arimatea, senador noble, que también esperaba el reino de Dios, vino y osadamente entró a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato se maravilló que ya fuese muerto, y haciendo venir al centurión preguntóle si era ya muerto. Y enterado el centurión dio el cuerpo a José, el cual José compró una sábana
y quitándole, le envolvió en la sábana y le puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña y revolvió una piedra a la puerta del sepulcro. Aquí no nos dice que el sepulcro era de José de Arimatea. Hay otro evangelio paralelo que nos va a decir que el sepulcro era de José de Arimatea, no era de Jesús. Él no tenía su perpetuidad pagada anticipadamente. Y la sábana con la que envolvieron su cuerpo, no era de Jesús. Es decir, pagaron por la sábana. Jesús no pagó un centavo por su sepultura porque no tenía. Pero tenía discípulos que se encargaron de pagar sus deudas. Así que ya hemos visto que Jesús participó también de alma y con sentimientos, razón y voluntad, igual que todos los seres humanos. Esto sí lo vimos la semana pasada, Hechos 2:31. Vamos a verlo, la lectura la vamos a dar de manera rápida y nos vamos a detener en algunos puntos estratégicos para ir al siguiente punto. En Hechos capítulo 2, verso 31, leemos: viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma, el alma de Jesús, no fue dejada en el infierno, ni su carne o su cuerpo vio corrupción. Bien, veamos Lucas 2, 46 y 47. Ahí ya se habló del alma en Hechos, el alma del Señor Jesús. Lucas 2, 42 al 47. Cuando fue de 12 años, subieron ellos a Jerusalén conforme a la costumbre del día de la fiesta. Y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin saberlo José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Mas como no le hallasen, volvieron a Jerusalén buscándole. Verso 46, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. El entendimiento, amados hermanos, está en el alma. Verso 52, y Jesús crecía en sabiduría, la sabiduría está en el alma, y en edad, eso es en el cuerpo, y en gracia, eso es en el espíritu, para con Dios y los hombres. Jesús, otra vez lo leo, verso 52, Jesús crecía, estoy en Lucas 2, 52, Jesús crecía en sabiduría, crecía en el alma, y en edad, crecía en el cuerpo físico, y en gracia, esto es en su espíritu, crecía para con Dios y los hombres. En Lucas 20, 21 vamos a ver otra expresión de su alma. Lucas 20, 21, los cuales le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas bien. La enseñanza es parte del intelecto y que no tienes respeto a persona, antes enseñas el camino de Dios con verdad. Ahí está la enseñanza en el alma y el camino de Dios como una revelación del Espíritu. Lucas 22, 41 y 42. Y él se apartó de ellos como un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa este vaso de mí, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Aquí está la voluntad como una expresión de su alma. El alma del Señor Jesús, obviamente, tenía una voluntad y él está diciendo: no mi voluntad, sino la voluntad tuya, Padre mío. Mateo 26, 38. Estamos viendo aquí ahora ya detalles que tienen que ver con su alma en su condición humana. Mateo 26, 38. Dice: entonces Jesús le dice: mi alma está muy triste. La tristeza es una expresión de emociones y sentimientos del alma. La tristeza. Mi alma está muy triste hasta la muerte.
quedaos aquí y velad conmigo. La tristeza, una expresión del alma. Juan 12, 27. Juan capítulo 12, verso 27. Gloria al Señor. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas por esto he venido en esta hora. Está turbada mi alma. La turbación, un efecto emocional en el alma. La turbación viene de una expresión emocional del alma. Juan 5:30. Juan capítulo 5, verso 30. No puedo yo de mí mismo hacer nada, como oigo, juzgo. El juicio es parte del raciocinio del alma. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, la voluntad es la expresión del alma, es una expresión del alma, más la voluntad del que me envió, del Padre. No busco mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y 6:38, Juan 6:38, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, mas la voluntad del que me envió. Otra vez, la voluntad como una expresión del alma. Marcos 14:34. Marcos 14, verso 34. Y les dice: está muy triste mi alma hasta la muerte. Esperad aquí, velad. Bueno, nuevamente, la expresión del alma. Gloria al Señor. Durante su arresto, juicio y crucifixión, él experimentó dolores de los azotes y el brutal castigo de los soldados romanos. Ahí están los textos bíblicos de Marcos 15, 34 al 37, Lucas 24, 46. Vamos a leer Primera de Pedro 3, 18. Primera de Pedro 3, verso 18. Los otros textos los hemos leído, pero ahí están también para que los tomen en sus notas. Primera de Pedro 3, 18. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muertos nosotros en la carne, siendo la verdad muerto en la carne, Cristo muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Cristo padeció, y por lo que padeció nos llevó al Padre. Gloria sea al Señor. Y una vez muerto en la cruz, Él no dejó de ser hombre, no dejó de ser hombre, no ha dejado de ser hombre. Creo que les di un texto hace 2 semanas basado en Zacarías. Le hice la broma a un hermano en Cristo. Zacarías 13:6. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Dice la broma a un hermano en Cristo, pero en realidad nosotros, los amigos de Cristo, fuimos quienes le hirieron. Por nuestros delitos y pecados Él murió. Él nos llama amigos ahí en Juan capítulo 15. Ahorita les doy de una vez el texto de Juan 15, donde nos llama amigos. Vosotros sois mis amigos, dice Él. Ya no os llamaré siervos, sino amigos, dice. Es una bendición ser amigos de Cristo. Juan capítulo 15, versos 14 y 15. Vosotros sois mis amigos, si hiciereis las cosas que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Antes os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. Ahora nos llama amigos. Pero regresando a Zacarías 13:6, es importante este texto por lo siguiente. Esta palabra profética de Zacarías 13:6 todavía no se ha cumplido. Es una palabra profética que se va a cumplir en breve, 7 años y algo más.
No sé cuánto es el algo más. Pueden ser 5, 10, 15, 20, 30 años, no sé cuánto sea. Más 7 años de grande tribulación que viene a la humanidad. Después de ese tiempo, Él vendrá y se manifestará, posará sus pies en el monte Sión. Habrá un gran terremoto cuando Él pose sus pies en ese lugar, y el monte se abrirá en dos, y fuentes de agua dulce que están bajo ese monte saldrán en ríos de agua viva para alimentar el desierto. Y los judíos saldrán cantando Hosana, Hosana, Hosana en las alturas, Hosana al Hijo de David. Los judíos que sobrevivieron a la grande tribulación, porque la bestia se irá en contra de los judíos para exterminarlos, tal como quiso hacer Faraón en Egipto, tal como quiso hacer Hitler en el holocausto de Europa. Así la bestia se levantará contra todo aquel que se llame judío. Pero habrá una lista de 144,000, está en Apocalipsis 7. No estoy citando nada nuevo, todo está en la Escritura, todo lo que le estoy diciendo está en la Escritura, en profecías. Entonces saldrán de cuevas, saldrán de su escondrijo los judíos. Hosana, Hosana al Hijo de David. Hosana en las alturas. Y entonces lo van a ver en gloria. Y van a ver las marcas en sus manos, en sus pies y las espinas que clavaron en su cabeza. Y le dirán, ¿qué son esas heridas? Y él dirá, en la casa de mis hermanos fui herido, en la casa de mis amigos fui herido. Y entonces entenderán, los judíos que rechazaron al Señor Jesús entenderán, tú eras el Mesías, tú eres el Mesías. Ahora, lo trascendente de esto es lo siguiente, porque estamos hablando de la doctrina de Cristo. Las marcas no van a ser quitadas en el transcurso desde los últimos 2000 años, desde que Él fue a la cruz, se levantó de entre los muertos. Hasta el día de hoy no han sido quitadas las marcas. Y no serán quitadas las marcas por la eternidad. El testimonio de la gracia de Dios quedará en su cuerpo. Las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies. Bueno, después tenemos la resurrección de Cristo Jesús. Lucas 24, 38 al 43. En cuanto a la resurrección de Cristo, solamente voy a leer un texto de los muchos que pueda haber por cada tema. Lucas 24, 38 al 43. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Desde el verso 38, ¿verdad? Mas Él les dice, ¿por qué estáis turbados y suben pensamientos a vuestros corazones? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el Espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Vean, su cuerpo físico permanece, pero ahora es un cuerpo glorificado, glorificado con marcas de la gracia divina. Y en diciendo esto les mostró las manos y los pies, y no creyéndolo aún ellos, perdón, iba a decir una palabra tonta, una palabra torpe, iba a decir que tontos, perdóname Dios. No creyendo aún ellos de gozo y maravillados, díjoles, tenéis aquí algo de comer, perdóname Señor. Entonces ellos le presentaron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos, y él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el sentido para que entendiesen las escrituras. Amados hermanos, cuando leamos la escritura, pidámosle a Dios que Él nos abra el entendimiento para comprenderla. Y díjoles, así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que predicase en su nombre el arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Me fui más lejos, era hasta el 43. Pero bueno,
vemos el testimonio de cómo Él come. Él recibe alimento para comer, pez asado y panal de miel. Bien, su ascensión, Él ascendió a los cielos. Hay varios textos, veamos solamente Hechos 1:9. En cuanto a la ascensión del Señor Jesús, Hechos 1:9, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Fue alzado, fue levantado al cielo. Gloria sea al Señor. Su continua intercesión por nosotros. Ese es un testimonio del Espíritu Santo a nosotros a través de Hebreos 4:16. Hebreos 4:16. Lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor Jesús está sentado en su trono a la diestra del Padre Celestial en las alturas. Esto lo va a decir Marcos capítulo 16, el penúltimo versículo. Dice que el Señor ascendió y se sentó a la diestra del Padre Celestial. Y si Él está a la diestra del Padre Celestial, Él intercede por nosotros. Y su intercesión es una intercesión de gracia. Dice que el trono es de gracia y que en el trono de gracia alcanzamos misericordia y encontramos gracia para el oportuno socorro. Amados, en situaciones verdaderamente críticas y adversas, Él se compadece de nosotros y sobreabunda su gracia por nosotros. Y nos da de esa gracia. Cualquiera que sea la necesidad, puede ser una necesidad muy sencilla, puede ser una necesidad muy básica, o puede ser una necesidad de algo diferente. Una hermana en Cristo le decía a Dios: Señor, ¿cómo me gustaría tener unas vacaciones? Y le habla a una amiga y le dice: hablo para invitarte a Puerto Vallarta. No te preocupes por nada. Yo voy a pagar tu boleto de avión y tu hospedaje. Ella solo pidió unas vacaciones y Dios se las concedió. Hermanos, ¿qué hay en el corazón nuestro como una necesidad verdaderamente apremiante? Él está intercediendo por nosotros. Y Él va a proveer de manera sobrenatural siempre. Siempre. Había un varón, perdón, ¿alguien dijo algo? No. Había un varón que estaba pasando por una crisis financiera. Y le dijo: no sé qué quieres que aprenda, Señor. La verdad, no sé qué quieres que yo aprenda. Pero una cosa sí sé, que tú vas a multiplicar los haberes. Y de manera sobrenatural, Dios le estuvo multiplicando. Y yo creo que Él sigue multiplicando sus bendiciones en nuestras vidas. Pero hay que venir con fe, hermanos, plenamente convencidos de que ahí en su trono hay gracia. Y para entrar al trono de la gracia, solo se requiere doblar rodillas y decir: Padre, aquí estoy. Y decir: Hijo, te he estado esperando todo ese tiempo. Qué bueno que viniste. Y nos abraza. Hermanos, es una bendición tener el Dios que tenemos, porque el Dios que tenemos es único. No hay otro. Fuera de Él no hay Dios. Fuera de Él no hay Dios. Hay algunos que se dicen dioses, pero no lo son. Y tenerlo a Él, el proveedor de toda gracia abundante. Y bueno, Él intercede por nosotros y Él está actuando para que nosotros, la iglesia de Cristo, los que ya hemos creído
Estamos caminando en este planeta. Y los que han de creer en el nombre del Señor Jesús, que ya nacieron, y otros que van a nacer y después van a creer en el Señor Jesús, todos ellos están protegidos por la gracia de Cristo desde el cielo. Eso es hermoso. Eso es hermoso. Bueno, hay una palabra en la oración sacerdotal de Juan. Juan capítulo 17, me gusta este capítulo. Hay muchos capítulos de la Escritura que me gustan. Este es uno de ellos. Este capítulo 17 completito, de principio a fin, es un capítulo que contiene una oración de intercesión. Una oración de intercesión. Gracias. Cristo ha intercedido por su iglesia. Aquellos que estaban con él en el momento de esta oración, pero también, muy importante, intercedió por nosotros. En esta oración, intercedió por nosotros. E intercedió por los que han de creer, que no han creído hoy. Al día de hoy no han creído, pero van a creer al rato, o mañana, o pasado mañana, o el domingo, o días futuros. Y también intercedió por los que no han nacido, pero que después de nacer, llegado su tiempo, van a creer. El capítulo 17 de Juan, entre muchos otros detalles, tiene lo que es la relación de la iglesia con el mundo a través de la oración de Cristo. No la voy a ver hoy, pero ahí hay 7 principios de intercesión de Cristo de la iglesia frente al mundo. No voy a leer eso, pero sí voy a leer esto. Vean lo que dice en el verso 11. Juan 17, 11. Ya no estoy en el mundo. Y esto lo está diciendo en la perspectiva futura. Él todavía tenía que ir a la cruz. Y ya no estoy en el mundo, pero estos están en el mundo, y yo a ti vengo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos por tu nombre para que caminen en la unidad, como también nosotros caminamos en unidad. Aquí está hablando los que me has dado. Muy bien. Luego dice versos 15 y 16. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero ahora vean lo que dice en los versos 20 al 23. Dice, pero no ruego solamente por estos, los que estaban ahí, junto a él. Y no eran los 11, sino que había más. Él había participado en la mesa del Señor, de la Pascua, él había participado en la Pascua e instituido la mesa del Señor con los 12, Judas se va, quedan 11, sino que llega un momento en que se unen más. Y dice, no ruego solamente por estos que estaban ahí con él, aunque fueran 11, sino también por los que han de creer en mí. Amados, aquí estamos nosotros. Aquí estamos nosotros. Él ya intercedió hace cerca de 2000 años por cada uno de nosotros, los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Viene un eslabón de generaciones, muchas generaciones, una tras otra, anunciando el Evangelio. Se multiplicó la iglesia. En el año 300 de Cristo, había cerca de 1 millón de creyentes en todo el mundo conocido, contabilizando el imperio medo-persa. Si nosotros contabilizamos solamente el imperio romano, había más de 600,000 almas que habían creído en Jesucristo como Salvador personal. Y sumado el imperio medio-persa, que se extendía hacia la India, yo considero que había más de 1 millón de creyentes en aquel mundo. 300 años nada más habían transcurrido. Hoy en día,
cuando han transcurrido cerca de 2000 años de su muerte, sepultura y resurrección, amados hermanos, hoy la suma de creyentes es de millones. Tan solo en China se contabilizan más de 100 millones de creyentes. En México yo tengo la convicción, escúchenme, yo tengo la convicción de que en México somos cerca de 30 millones de creyentes. Bueno, aquí en Tijuana, no vamos lejos, aquí en Tijuana la cuarta parte de la población es cristiana. La cuarta parte de la población es de Cristo, aquí en Tijuana, censo oficial. De 2 millones censados, 500,000 son cristianos. La cuarta parte. Yo tengo la convicción de que todo el país tiene una composición de cerca de 30 millones, yo espero que más, de creyentes en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y aquí estamos en esa oración, por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos caminen en la unidad, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean en nosotros la unidad, para que el mundo crea que tú me enviaste. La intercesión de Cristo Jesús como sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, se extiende hasta el día de hoy. Él sigue intercediendo, si bien Él está en un tiempo eterno, un tiempo que no se mide de acuerdo a las limitaciones nuestras. El tiempo cronológico es el que nos limita a nosotros. El tiempo cronológico marca precisamente nuestro nacimiento, diríamos nuestra gestación, nacimiento, crecimiento, desarrollo y muerte. Pero Él intercedió por nosotros antes de que naciésemos, hermanos. Él intercedió por nosotros antes de la fundación del mundo. Gloria sea al Señor. Él nos conoció. Y cuando Él venga a esta tierra, si Él nos da el privilegio de verle en el arrebatamiento de la iglesia sublime y gloriosa, porque seríamos parte de esa iglesia gloriosa nosotros, ese es el propósito de las reuniones de iglesia, estar entrenándonos para ese día en que nosotros, hermanos, paréntesis, se requiere fe para despegarnos del suelo. Se requiere fe para volar hacia Cristo. Necesitamos fe, gloria al Señor, hay que alimentar la fe. Pero vamos a verle tal cual Él es en gloria, en su cuerpo glorificado, obviamente con un cuerpo glorificado también el nuestro. Así le veremos en su humanidad. Hechos 1:11. Hechos 1:11. Los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿qué están mirando al cielo? ¿Qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Pero ¿qué fue lo que vieron ellos? Vamos a Apocalipsis 1, verso 7. Este es el Cristo glorificado, su cuerpo glorificado. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. ¿Cómo le van a ver los que le traspasaron? Pues los que fueron salvos, gloria al Señor, y los que no fueron salvos desde el infierno. Y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra se lamentarán sobre él. Así sea. Amén. Y Él va a venir glorificado. Va a venir en su glorificación, tal como lo describe el mismo capítulo 1 de Apocalipsis en los versos 13 al 16. En medio de los 7 candeleros, uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con una cinta de oro, y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes a latón fino, ardientes como en un horno, y su voz como ruido de muchas aguas. Y tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, cuando resplandece en su
fuerza. Gloria sea al Señor. Así que, además de lo que ya hemos hablado, no olvidemos que también ya consideramos las 3 tentaciones específicas que él padeció, descritas en Mateo 4 del 1 al 11 y en Lucas 4 del 1 al 13. Ahí están registradas las 3 tentaciones específicas que él padeció, Mateo 4 del 1 al 11, Lucas 4 del 1 al 13. ¿Recuerdan las tentaciones? Dice, pasados 40 días y 40 noches sin haber comido, tuvo hambre. Y el tentador vino a él y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él, la tentación era, si eres hijo de Dios. Y la respuesta es, no solo de pan vivirá el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Pero hay una prueba contundente de su naturaleza humana en Juan 4, Primera de Juan capítulo 4, versos 2 y 3. Primera de Juan capítulo 4, versos 2 y 3. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo es venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, no es de Dios. Y el que no confiesa que Jesucristo es venido en carne, es el espíritu del anticristo, del cual vosotros habéis oído que ha de venir y que ahora ya está en el mundo. ¿Saben? Por ahí hay algunos grupos, no puedo especificar que sean cristianos, por ahí debe haber, no sé, una secta, ahorita no recuerdo el dato, perdonen por no haber investigado este punto, pero por ahí hay un grupo de gente que dice que Cristo nunca se expresó en cuerpo físico como nosotros, sino que fue un espíritu. Y saben, quien hace esa confesión está poseído del espíritu de anticristo, lo dice aquí, lo acabamos de leer. Todo espíritu que confiesa que Cristo es venido en carne es de Dios. Nosotros lo creemos, Cristo es venido en carne. Pero todo el que confiesa que Cristo no es venido en carne, no es de Dios. Es el espíritu de anticristo el que opera en él. Ahora, a veces se utiliza esta fórmula para echar fuera demonios. Yo creo que para echar fuera demonios, más que utilizar esta fórmula, se requiere discernimiento de espíritus. Porque le dicen a la persona poseída, ¿confiesas que Cristo vino en carne? El espíritu le da libertad. Sí, confieso que vino en carne. Pero esa persona, en manera consciente, después lo vuelve a presionar y lo vuelve a oprimir. Es más importante el don de discernimiento de espíritus, hay que pedirle a Dios. Aquí hay un vaso, por lo menos, que tiene don de discernimiento. Dos vasos. ¿Hay 2 vasos aquí, David? ¿Hay 2 vasos que tienen don de discernimiento de espíritus? 2 personas, 2 hermanos en Cristo. ¿Sí? Bueno, hermanos, de aquí, ¿quién tiene discernimiento de espíritus? Ah, gloria al Señor, entonces son 3. Ya son 3. Bueno, aquí ahorita hay 2, pero son 3, por lo menos. Es importante que el don de discernimiento de espíritus opere cuando haya necesidad de que alguien sea liberado de opresiones. ¡Qué bendición, mi hermano! Gloria sea al Señor, aleluya, amén. Bueno, la tentación, ya vimos, la tentación hecha al Señor Jesús. El diablo la quiere llevar como hijo del Dios. El Señor Jesús lo hace en su humillación como hijo del hombre, como hijo del hombre. El Señor Jesús tuvo que resistir toda la tentación, discerniéndola completamente. Vean lo que dice Hebreos 4:15. Porque no tenemos un pontífice, esa palabra pontífice, léanla, sumo sacerdote.
¿Sí? Hebreos 4:15. No tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, pero tentado en todo, según nuestra semejanza, mas sin pecado. Mas tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hermanos, Cristo fue tentado en todo. Hay diferentes razones. De hecho, nosotros quiero ilustrarles, no hablo de ustedes, hablo de mí mismo, que quede claro. Yo mismo me encuentro apenas a la orilla del mar, viendo el gran horizonte del océano, pero mis pies apenas mojan el mar. No estoy dentro, no me he metido dentro del gran mar de doctrina que nos da la Escritura. Estoy junto con ustedes caminando, aprendiendo cada día también. Y lo que quiero decirles con esto es que este verso 15 encierra una verdad mucho más profunda, o un conjunto de verdades que van más allá de entender que Él es hombre, que Él tiene un cuerpo humano como nosotros. Por ejemplo, vean esto, sumo sacerdote, Él es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, que se pueda compadecer, claro, la compasión está en Él, nuestras flaquezas, nuestras debilidades. La tentación que Él padeció tuvo varios propósitos. Uno de los propósitos fue vencer precisamente el pecado y la maldad. Lo logró, porque Él fue a la cruz sin pecado. Él fue a la cruz sin pecado, y por ir a la cruz sin pecado era injusto que Él muriese. Eso lo digo con total libertad. Era injusto que Él muriese, pero lo hizo ocupando nuestro lugar. Bendito sea el Señor. Bueno, gloria sea al Señor. Ese es el segundo punto, que tiene que ver con la humanidad del Señor Jesús. Veamos ahora un poco de lo que es el tema de la humillación del Señor. Hemos hablado ya de su deidad. Cristo es Dios, Jesús es hombre. Número 3, Él fue humillado. Él fue humillado. Él es el Hijo de Dios, Él es el Hijo del hombre. Veamos su humillación. Sin hacer uso absoluto de sus capacidades divinas, ya vimos, nació de manera natural, tuvo un cuerpo como nosotros, y de esa manera se identificó con nosotros. Esto ya es una forma de humillación. Les he dicho esta ilustración varias veces, y bueno, la uso no porque no tenga imaginación o inventiva, sino porque es muy recurrente. Hemos experimentado ya ser humanos, somos seres humanos. ¿Alguno de ustedes le gustaría convertirse en cucaracha? Siendo honestos, en un escorpión, en una serpiente venenosa, tal vez en el animal que más admiramos, en un león, en una gacela. Yo no creo que por mucha admiración que le tuviésemos a una criatura, deseásemos convertirnos en esa criatura. Ser humano es superior a cualquier criatura de esta tierra. Ser humano es mucho mejor. Sin embargo, ser Dios, digamos, no tiene principio de días ni fin de vida. Y ser Dios y despojarse de su divinidad para venir a ser hombre, eso es humillante. Es muy humillante, pero lo hace para identificarse con nosotros.
Así que su encarnación ya es una forma de humillación. Pero veamos qué es lo que pasa. Veamos qué es lo que pasa en una perspectiva más profunda. Ya es una humillación hacerse hombre. Veamos qué es lo que pasa en una perspectiva más profunda. Bueno, Él dejó de ser Dios para convertirse en hombre y deja de ser hombre para ser transformado en serpiente. No cualquier serpiente, sino la serpiente antigua, aquella que fue poseída por Satanás, por Lucifer, aquella que utilizó el enemigo para convencer a Eva de caer en desobediencia. Esa es la humillación profunda de nuestro amado Señor Jesucristo, convertirse en serpiente. El pecado es la base de la esclavitud, de la enfermedad, de la muerte y del castigo eterno. Y en eso fue transformado nuestro amado Señor Jesús, en pecado. Bien, hace rato mencioné, a alguien le gustaría convertirse en una cucaracha, ya vimos que no. Pero a alguien le gustaría convertirse en una llaga podrida. Una llaga que supura pus. ¿Alguien? Eso es terrible. Cristo se humilló peor que eso al convertirse en pecado, al que no conoció pecado. Dios lo hizo pecado por nosotros. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Ese es un punto de humillación terrible. Así que aquí encontramos primeramente el pecado. El pecado tiene 3 diferentes significaciones. Y esto es la transformación de el Hijo de Dios en Hijo del Hombre y el Hijo del Hombre en pecado. ¿Cuáles son las 3 significaciones? Número 1, la naturaleza de pecado. Les he mencionado que Él fue transformado en una serpiente, no cualquier serpiente, sino la serpiente antigua, la serpiente que fue usada por Satanás para hacer caer en desobediencia a Eva. Y esa forma o figura la tenemos en una sombra en el Antiguo Testamento. La Escritura dice que el pueblo de Israel llegó a una área, a un territorio del desierto donde había muchas serpientes ardientes. La palabra ardiente es una manera de darle identidad a las serpientes venenosas. La palabra ardiente tenía su significado en la mordedura, que era dolorosísima, que provocaba un ardor intenso, pero que también provocaba la muerte. Aquellas serpientes ardientes estaban provocando mortandad en medio del pueblo. Entonces Moisés consultó a Dios y Dios le dijo: haz una serpiente de bronce, una serpiente ardiente de bronce, y cuélgala en el asta
en un madero. En un madero cuelga la serpiente de bronce. Esa serpiente de bronce permaneció hasta después de la conquista y todavía en época de David, me parece, existía, más allá de la época de David, no sé si en época de Ezequías todavía existía, le llamaban Nehustán. Bueno, esa serpiente de bronce es una sombra o figura de Cristo en la cruz. Cristo clavado en la cruz, haciéndose serpiente en un sentido espiritual por causa nuestra. El pecado entonces tiene tres significaciones. Uno, su naturaleza. La naturaleza de pecado, la serpiente, estaba prefigurada en aquella serpiente de bronce que en el Calvario provoca en Cristo una metamorfosis. No solo dejó de ser Dios, sino que también dejó de ser hombre al transformarse en la misma naturaleza de pecado. Nosotros tenemos esa naturaleza de pecado en una manera de serpiente dentro del corazón, pero por Cristo nuestro espíritu ya fue justificado, y por Cristo nuestro espíritu ya ha sido justificado, y por Cristo nuestro espíritu ya fue vivificado, por Cristo nuestro espíritu fue regenerado, fue reivindicado, ya tiene vida. Y en nuestro espíritu habita Cristo en plenitud. Y por Cristo nuestra alma está siendo transformada completamente. Y un día por Cristo nuestro cuerpo será transformado también completamente. Pero acá en la cruz, toda la naturaleza de pecado invadió el alma y el cuerpo de Jesús, el Hijo del Hombre. Pero también el pecado, además de ser naturaleza, el pecado es una conducta violatoria de la ley de Dios. El pecado es una conducta violatoria de la ley de Dios. Hasta ahorita no les he dado textos, vamos a ver algunos de ellos. Conductas de pecado. Primera de Juan, capítulo 5, verso 17. Les debo el texto donde les citaba: al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Me parece que está en Corintios. Aleluya. Gracias a Dios, hermana. Segunda de Corintios, capítulo 5. Amén. En el verso... ¿cuál? 21. Al que no conoció pecado, hizo pecado por nosotros para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahí está la naturaleza de pecado. Punto número 1, la naturaleza de pecado. Segunda de Corintios 5, 21. Segunda de Corintios 5, 21. Ahora, el pecado como conducta, como acción u omisión, como conducta, el pecado como conducta. Primera de Juan 5, 17. Toda maldad es pecado. Así que todas las maldades de toda la humanidad fueron cargadas en el Señor Jesús. Ahí está su humillación. Todas las maldades de toda la humanidad fueron cargadas en el Señor Jesús. Segunda, diríamos, este es 2A, ahora 2B. Primera de Juan 3, 4. El pecado es transgresión de la ley. El pecado es transgresión de la ley. Todas las transgresiones de la humanidad fueron puestas en Jesús, en la cruz. Todas las transgresiones de la humanidad. Te pasaste un alto de disco, es una transgresión de la ley. Si te ve o no te ve, el de tránsito es una cosa, pero Dios te vio. Dios me vio. No pagar impuestos cuando estás obligado a ellos es una transgresión de la ley. Y así podemos ir viendo muchas transgresiones de la ley. Y también, no solo de la ley,
humana, sino de la ley que Dios le dio a Moisés para Israel. Y cuando nosotros vamos a los evangelios, en cuanto a transgresiones de la ley, el Señor Jesucristo dice, cualquier hombre que mira a una mujer para codiciarla, ya pecó en su corazón, transgresión de la ley de Cristo. Toda transgresión de la ley es pecado. 2C. Romanos 14. Romanos 14. Verso 23. Todo lo que no es de fe es pecado. Las incredulidades. Todo lo que no es de fe es pecado. Miren, hermanos, hay una situación verdaderamente crítica dentro de la iglesia cristiana, porque hay quienes afirman que la salvación se pierde entre cristianos. No estoy hablando de gente ajena a la iglesia, sino gente cristiana que afirma que la salvación se pierde. ¿Saben qué es eso? Un acto de incredulidad, porque no creen a la Escritura. Les doy un texto concluyente verdaderamente en cuanto a seguridad de gracia. Un texto nada más, hay muchos. En el Evangelio de Juan, el Señor Jesucristo va a decir, y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre. ¿Cuándo recibiste vida eterna, David Shalom? 5 años, no recuerdo. ¿Cómo? Cuando confesé a Cristo en mi corazón. Exacto. Cuando nosotros confesamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador personal, ese momento fue en el cual recibimos vida eterna. Y Cristo dice, y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre. Para siempre. ¿Qué es esto? Es una vida condicional. ¿Eh? No, la estoy dando de memoria. Ahorita para... es Juan, está en el Evangelio de Juan. Perdón, gloria al Señor. Vamos a buscar alguna de ellas. Es Juan capítulo 10, verso 27. Gracias, Dios. Juan capítulo 10. No es el 27, es el verso 28. Juan capítulo 10, verso 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre. Y noten este sello final. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie. Este texto es contradicho por los incrédulos cuando dicen la salvación se pierde. Y por caminar en esa doctrina, están caminando en una actitud de incredulidad. Todo lo que no es de fe es pecado. Yo no estoy diciendo, tenemos seguridad de salvación, vayamos a hacer cosas malvadas. No. La seguridad de salvación es la base para que crezcamos a fin de caminar como Cristo caminó en esta tierra. Es la base, la seguridad de salvación es la base para que nosotros anhelemos ser la esposa del Cordero, para que nosotros nos esforcemos en la gracia y solo en la gracia. Hay textos en la Biblia que son un conjunto de bendiciones para nosotros y decimos, bueno, pues eso era para allá, eso era para acá, eso era para allá. Pero no es para mí, dicen algunos. Si no es para ti, cuando puede ser que sí, estás caminando en la incredulidad. Y todo lo que no es de fe es pecado. Cuán importante es tomarnos de la fe del Señor, no de nuestra fe. Algunos de ustedes han escuchado, yo lo he escuchado, algunos de ustedes han escuchado,
Yo tengo mucha fe. ¿Alguien que dice? Yo tengo mucha fe. Hermanos, no necesitamos mucha fe, necesitamos fe como un grano de mostaza. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías a la montaña, muévete, y la montaña se movería. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, tú le dirías al tumor, vete fuera en el nombre de Jesús. Y aquel tumor se desharía. Si tuviéramos fe como un grano de mostaza, haríamos caer fuego del cielo, como lo hizo el profeta Elías en el Monte Carmelo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Alimentar la fe. ¿Cómo alimentamos la fe? Con la palabra de Dios, con la oración, con el ayuno, con la alabanza. Perdón por irme lejos. Debo regresar. Todo lo que no es de fe es pecado. Todo lo que es incredulidad es pecado. Ahí ya tenemos 2 ABC, 2D. Una cuarta definición de pecado. Santiago 4:17. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Santiago 4:17. Santiago 4:17. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pecados de omisión. Pecados de omisión. Cuando podamos bendecir a alguien y esté en nuestra capacidad, hagámoslo. Hagámoslo. Dios va a multiplicar siempre. Hay una familia que yo conocí desde niño. Era una familia misionera. Caminó en diferentes lugares del país, en Oaxaca, en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Sonora, Ciudad Obregón, Sonora, Plan Oriente me parece que se llama el lugar, perdón, donde ellos estuvieron, en Tijuana obviamente, perdón. Escuchen bien lo que voy a decirles. Era una familia pobre en dinero, pobre en dinero. Lo reitero, era pobre en dinero, pero era rica en misericordia y en gracia. Es una familia que hospedaba gente, una familia multitudinaria. Eran los padres, 8 hijos, y si llegaban por ahí 2 o 3 colados y se quedaban a comer, participaban de los mismos alimentos. Y esta familia nunca le faltó, jamás le faltó el alimento. Los padres de familia ya están con Cristo, ya se fueron con el Señor hace años. Fueron amigos de mis padres, por eso los conozco y por eso doy testimonio. A pesar de la pobreza económica, eran ricos en misericordia y gracia. Ricos. Y nunca les faltó. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Pecados de omisión. En algunas ocasiones he cometido este tipo de pecados. Como un fariseo, me he comportado como un fariseo años atrás. Eso me da vergüenza. Cada vez que me acuerdo de las omisiones que he cometido, me siento tan avergonzado. Y ya no puedo cambiar el pasado. Pero sí puedo cambiar mi conducta hacia el futuro. No ser desatendido, o más bien no ser omiso en dar atenciones a quienes la necesitan. Cuán importante es hacer lo bueno cuando tenemos la capacidad de hacerlo. A veces ni siquiera es dar dinero, a veces ni siquiera es dar despensa. En ocasiones es solamente dar una palabra de ánimo, hacer una oración de fe por alguien. Un hermano en Cristo, a quien espero ver en algún tiempo futuro, en esta tierra espero verlo todavía, y platicar con él y abrazarle. En el metro de la Ciudad de México, me parece que fue ahí,
En algún lugar público de la Ciudad de México asaltaron a una persona, le clavaron un cuchillo en la espalda. La gente se arremolinó para ver ahí de curiosos, morbosos. La policía estaba haciendo un cordón. Él llegó y dijo, ¿me permiten orar por el herido? Claro, adelante. Entonces se acercó y le dijo, necesitas a Cristo en tu corazón, voy a orar por ti. Eso es hacer lo bueno, es lo que Dios quería que él hiciera. Y a veces es lo que Dios quiere que yo haga y no lo hago. Es un pecado. Y ese tipo de omisiones fueron cargadas en la cruz a Cristo. Las incredulidades fueron cargadas a Cristo en la cruz. Así que todas las maldades de la humanidad, todas las transgresiones de la ley de la humanidad, todas las incredulidades de la humanidad y de los creyentes, todas las omisiones para bendecir a alguien de la humanidad fueron cargadas en la cruz. Esa es la segunda manera de la humillación del Señor. Número 1, Él se convirtió en serpiente. Número 2, todas las maldades. Todas las maldades. Pero además, el pecado es una condición o estado en la que uno se puede encontrar separado de Dios, separado completamente de Dios. Son vuestras iniquidades, dijo el profeta, Dios hablando a través del profeta, son vuestras iniquidades las que han hecho separación entre mí y vosotros, dijo Dios a través del profeta. Eso lo dice a través del profeta Isaías. No tengo el texto bíblico en estos momentos, pero lo dice a través del profeta Isaías. Dios diciendo, son vuestras iniquidades. El pecado hace una separación total entre Dios y el hombre. No tengo el texto de Isaías, pero sí tengo el texto de Romanos. Romanos capítulo 3, verso 23, lo veíamos el domingo pasado. Romanos 3, 23, por cuanto todos pecaron y están separados, destituidos de la gloria de Dios. Si ustedes gustan, vamos a darle un redondeo a todo este mensaje de la humillación del Señor Jesús, viéndolo la próxima semana en detalle, el pecado como naturaleza, el pecado como conducta o omisión, el pecado como estado, porque esos tres principios muestran la humillación de nuestro amado Señor Jesús. Hermana. La cita que dijo puede ser 59:2, de más vuestras iniquidades han hecho. Ahí está. ¿Es Isaías? Sí. Isaías 9:2. Gracias, hermana. 59:2. Isaías 59. Isaías 59, verso 2. Gloria sea al Señor. Mas vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. El estado como condición, el pecado como condición o estado hace separación entre el hombre y Dios. Por eso nosotros tenemos la necesidad de un puente que nos una a Dios. De ahí que el nombre de sumo sacerdote también sea pontífice. Pontífice de la raíz puente. El sumo sacerdote hace puente entre nosotros y Dios. Y nos liga a Dios. Vamos a parar ahí por hoy y vamos a darle otro remache al clavo, otro golpe al clavo la próxima semana sobre la humillación del Señor Jesús en estos tres puntos específicos. El pecado como naturaleza,
el pecado como conducta u omisión y el pecado como estado o como una condición de separación. Dios les bendiga. Amén.